la manera en la que el mar, además de la fotosíntesis, se limpia, se airea, y es una fuerza tremenda que además es la forma en la que principalmente logramos tener con el fitoplancton y el oxígeno que incorpora en las tormentas el agua más la lluvia, pues es lo que da la vida al sistema. Entonces, esto va en el sentido de que los tratamientos de agua, que yo siempre digo que el tratamiento de las aguas es como trato y miento, porque pues no se recupera completamente, no se le da una calidad que se pueda reutilizar, y eso sí es posible. Pero la que nos enseña cómo hay que recuperar el agua es la naturaleza. Entonces, no vamos a cómo no amar al agua, admirarla, respetarla y cuidarla? Si desde el punto de vista termodinámico, por ejemplo, si generamos energía eólica o energía fotovoltaica, la mejor manera de acumularla es usando esta energía para bombear el agua a un punto más alto para darle energía potencial, convertirla en mecánica, térmica, pero siempre es el agua el medio para poder almacenar, transportar y dar energía. El agua no se acaba, solo cambia su función, su calidad y su forma. El agua es la misma desde que la tierra es tierra, y ella nos da la vida, pero también nos la puede arrebatar cuando no tenemos los sistemas adecuados para poderla tratar adecuadamente, captarla, y a veces, bueno, pues nos rebasa. Entonces, también tenemos el tema de cómo se comporta el agua. El agua es el único líquido que al congelarse se expande en lugar de comprimirse. El agua, entonces, tiene muchas particularidades. Seguramente ya habían escuchado de cómo el agua transmite energía, cómo el agua recibe emociones, sensaciones, etc. Aquí el libro de un doctor, el doctor japonés, en donde habla, por ejemplo, cuando el agua es un agua que está limpia, que está fresca, son cristales como, por ejemplo, los copos de nieve, pero por ejemplo aquí dice, el agua antes de una oración y el agua después de una oración. El agua que pasa por las ciudades de Japón, o el agua que hay en una gota de rocío en la primavera. Y esto está más que demostrado, que el agua, nosotros somos agua, la tierra es de agua, y el agua transmite energía, transmite emociones y recibe emociones, y por eso es más importante que solamente el ser un medio de dilución o de transporte. Ahora aquí algo muy interesante. Dice, el agua es un líquido. No, el agua no es un líquido, el agua es un polímero, como si fuera un plástico, porque si bien aquí podemos ver el estado del ácido sulfídrico, que es el que huele a huevo podrido, el peso molecular es dos moléculas de agua, cada una pesa un mol, tiene un mol. El otro, el azufre pesa 32, entonces el peso molecular del gas es de 34, y es un gas. El dióxido de carbono tiene 14 más 16 más 16 son 46, y es un gas. Y el agua es 1 más 1 más 16 moles, son 18, y es un líquido. ¿Por qué? Por esto, porque tenemos lo que se llaman puentes de hidrógeno, y esos puentes de hidrógeno son lo que permite la vida, que es lo que permite que tenga las características que tiene el agua, y por tanto tiene una capacidad muy grande de almacenar energía. Por eso no hay medio de transporte de energía térmica más importante y mejor que el agua. Ahora, el agua mantiene la vida. Todos, como comento, además de que el agua se expande cuando se congela, flota. Y no solamente flota, sino que se deshace de todo, de la sal y de todo los contaminantes que tiene. Entonces, casi todos, porque metales pesados no. Pero esta imagen, pues el hielo, si fuera sólido, comparado con otros sólidos, se decantaría. Y sin embargo, cuando se congela, este hielo es agua dulce sobre agua salada y mantiene la vida bajo y sobre el hielo. Ahora, no sé si hayan escuchado hablar de la huella hídrica. La huella hídrica es
el agua que necesitamos para lograr tener lo que necesitamos, tanto necesidades como caprichos. Entonces, el agua que consumimos no solamente es con la que nos bañamos y la que bebemos, esa es el 4%. El 96% es el agua que se usa para regar los cultivos que alimentan al ganado para que nosotros podamos comer. Entonces, la huella hídrica, HH, puede aplicarse a productos, regiones, organizaciones o personas y puede referirse a productos o consumo. Aquí, entonces, la huella hídrica es lo que va marcando la capacidad que tenemos de recuperar, de usar bien el agua y cómo cuando somos más depredadores consumimos más. Y aquí un ejemplo, la tela de algodón. 1 kilo de tela roja necesita algodón. Y para producir este algodón, para este kilo de tela roja, se consumen 10.830 litros de agua para su cultivo. 45% lo consume la planta, pero el 41% se evapora. Luego, el 14% de esa agua que se consumió se contamina con fertilizantes y pesticidas. Y la transformación de 3 litros, la transformación, o sea, para fabricarla y para su teñido, son 3 litros para blanquearlo y 140 litros para teñirla. Eso nos da que una playera roja de 250 gramos tiene una huella hídrica de 2.700 litros, 2.7 metros cúbicos para producir una playera. Lo siguiente va a ser un poco más dramático. 100 gramos de chocolate, 2.400 litros. 1 kilo de azúcar, 1.500 litros. Medio kilo de café, 21.000 litros. Una taza de café, 30 litros. Un corte de carne de 250 gramos, 250 gramos, son 3.100.000 litros. Una copa de vino, 120 litros. Una hamburguesa, 2.400 litros. Y un par de calzados, un par de zapatos, 8.000 litros. ¿Y cómo usamos y cuidamos el agua? Bastante mal. La maltratamos, no la cuidamos y no le damos la atención necesaria. Entonces, lo que estamos haciendo antes, si revisamos la historia, dice que los mayas tuvieron que emigrar por falta de agua. Babilonia, parte de lo importante de lo que sufrió fue por falta de agua, y siempre fue que, como usaban agua superficial, pues no podían seguir desarrollando. Nosotros ya aprendimos que el agua se queda almacenada en el fondo y hemos exprimido hasta el cansancio nuestros cuerpos, nuestros acuíferos. Y bueno, esto no es nuevo para ustedes, es como por ejemplo en Hermosillo, en Chihuahua, en Monclova, son zonas altamente estresadas, tienen estrés hídrico, porque hemos sobreexplotado los acuíferos. Pero tenemos una gran bendición, que es la insolación. Somos un país que principalmente somos desérticos. Aquí abajo las zonas forestales, aquí las precipitaciones pluviales. Sabemos todos que más hacia la parte del sur es la parte que tiene más agua, pero saben ustedes también, yo he estado trabajando mucho en el estado de Tabasco, y Tabasco siempre decían, es que en Tabasco siempre llueve, y ya son varios años que no llueve. En Tampico, en el año 96 hubo inundaciones, el mar estaba tan alto que no podía salir el agua, y desde ese año no ha vuelto a haber una inundación fuerte en Tampico. El clima está cambiando drásticamente. Somos privilegiados porque tenemos la mejor potabilizadora del mundo, pues son los huracanes, que sin hervir el agua, sin reactivos, sin energía eléctrica, toma el agua del mar, se evapora, se purifica y nos la devuelve en forma de lluvia. Y México está entre zona de huracanes, y eso es una maravilla. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estos maravillosos cerros que vemos aquí, todos arbolados, son nuestra verdadera fuente y almacenamiento de agua. La arcilla, no son los árboles los que, dicen, es que los árboles te traen agua. Bueno, el agua conduce
sobre todo cuando hay coníferas, al momento de que pasa el viento comienzan a tener movimiento, al tener movimiento afloja la tierra, cuando afloja la tierra, el agua cuando ya llueve la mete a la arcilla, y la arcilla es la que realmente es nuestra fuente de abastecimiento de agua, no solamente porque la contiene, sino por su carga, su potencial, su carga hidráulica, va empujando, se va purificando y nos va recargando los acuíferos. ¿Y qué hacemos con esas maravillosas arcillas? De petate, lo usamos para hacer pasteles de pastel 1000 hojas de basura, una capa de basura, una capa de arcilla, una capa de basura, una capa de arcilla, para carreteras, para todo, y entonces lo que va sucediendo, pues aquí está el cerro arbolado, aquí está un montoncillo de tierra con árboles, y ¿qué pasa? Pues se erosiona la tierra, y ya el agua del fondo de los acuíferos cada vez está más enrarecida, porque pues es como sacar los asientos de un pozo que ya no tiene agua. Hay varios mitos. Hay un mito que dice, el agua se va a acabar. El agua no se va a acabar. El agua, como dije al principio, es la misma de siempre, solamente que la estamos usando mal. El agua requiere muchos reactivos, membranas, energía para poderla volver a usar. Tampoco. El agua, como acabo de decir, hay energía en la tierra que permite sacar el agua del mar sin membranas y se purifica y se entrega a la tierra por la lluvia. El agua residual no se puede potabilizar, no es cierto, porque si el agua que hoy estamos tomando ya fue pipí de perro, pipí de dinosaurio, ya tuvo muchos circuitos. Lo que necesitamos es tener la seguridad de que la podemos recuperar sin que sea contaminante para la gente. Las realidades son que tenemos el ciclo del agua, que es lo maravilloso, pues lo vamos cortando porque tumbamos el cerro, porque quitamos los árboles, porque contaminamos y mandamos nutrientes. Y este tema de los nutrientes de verdad es muy, muy grave. Los nutrientes nos referimos principalmente al nitrógeno, que está en las excretas de las proteínas que nosotros consumimos, es decir, la popó, la pipí, y el fósforo está en los alimentos, pero principalmente en los detergentes y los fertilizantes. ¿Qué hacemos cuando mandamos eso al agua? Se llama, el término técnico es eutroficación. Lo que hacemos es fertilizar el agua, y por eso está el lago de Valsequillo, lleno de maleza, y también casi ya nos salen ahí pescados de 3 ojos, lo mismo todas las presas. ¿Cómo no se va a potabilizar el agua si, por ejemplo, la presa de Valle de Bravo recibe agua de 2 ríos que aguas arriba tienen rastros y tiran esos excrementos a la presa de Valle de Bravo? Lo mismo Villa Victoria, etcétera. La zona residencial descarga aguas residuales con caviar y con champán, pero son aguas residuales. Y pasa eso a la zona en donde tiene menos carga, se toma el agua, se pasa a Cutzamala y nos llega. No sé si se acuerdan en 2011 que comenzó a llegar el agua con olor a cieno, a lodo podrido, y es porque ya no había agua. Y el fondo de Valle de Bravo, de acuerdo a varios estudios, ya está asolvado al 40% de lo que era su capacidad original. Entonces tenemos zonas en donde hay dafnias y está viva el agua, pero hay zonas que están verdaderamente eutroficadas y sucias y apestosas. Entonces, el tiempo de la naturaleza para limpiar la banda transportadora, que es la que transporta todos los residuos y todo lo que queremos, es menor a la velocidad con la que ensuciamos y la mal repartimos. Entonces, estamos acabando con la forma de captarla, de almacenarla, distribuirla, y miren, esto es muy dramático. El lago Aral. El lago Aral, en el año 1973, era el lago de agua dulce más grande de Asia. En el 87 ya estaba así. ¿Por qué estaba así? Porque estaban recibiendo descarga de cultivos, principalmente de papa. 99, 2000, 2004, 2007, 2009. Era un río de agua dulce en el desierto y se agotó.
de 93 a 2009, se acabó. Era tan grande el lago que estos eran las embarcaciones que estaban en el lago. Hoy está rodeado de camellos que les dan sombra. La principal producción de ese lago eran anchoas. Entonces, ciudades del futuro, ¿qué necesitamos? Tener conciencia por medio del conocimiento, el respeto de los recursos y el derecho propio, sin afectar el derecho que tienen los demás seres y cosas que hay en el maravilloso planeta azul. Asociarlo al bajo consumo de energía, no solo por energías renovables, sino con buenas prácticas hidráulicas y de construcción. Y ustedes, el tema y la especialidad de la ingeniería civil es muy importante y ahorita vamos a comentar un poco más. El otro es la educación y contagiando la pasión por el agua. Por eso comencé diciendo que no se puede amar lo que no se conoce. Y el agua, cuando entendemos todas las maravillas que nos da y lo mal que le estamos tratando y que a pesar de todo tenemos el agua de la lluvia, pero no la podemos captar porque estamos destruyendo los cerros de arcilla, bueno, pues es muy grave. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, prevenir ensuciarla. Líneas de conducción de agua potable a la vista. Mientras sigamos enterrando y ocultando las líneas de agua potable, si hay una fuga, nadie se preocupa. De acuerdo a lo que siempre se dice cada vez que entra un nuevo director del organismo operador del sistema de aguas de la Ciudad de México, dicen, es que estamos perdiendo el 40% del agua que llega. Pues, por favor, cada nueva construcción con tantos segundos pisos, con tanta infraestructura que se tiene, es mucho menos lo que se pierde de traer el agua y distribuirla a través de líneas aéreas que estar simplemente lloriqueando que se está perdiendo el agua porque las líneas son viejas. Pues y además otra cosa que dicen los organismos operadores, es que no nos dan dinero porque como es un servicio que no se ve, pues entonces no podemos exigir y pedirle a la gente o a los gobernantes que nos den agua, prefieren darle dinero a proyectos sociales o a banquetas o a calles, al agua no, pues entonces saquémosla. Nadie puede resistir una fuga de agua. Todo el mundo se enoja, se queja, pero si vemos que el agua está corriendo por la parte de arriba, baja hacia las casas y ahí hay una fuga o se hace una correcta sectorización para ver dónde se está perdiendo el agua, pero que además se vea, esto sería una solución mucho más real y no estar sexenio tras sexenio diciendo que qué vamos a hacer para no perder tanta agua. Reducir los desperdicios y el ensuciamiento absurdo. Las casas deben tener su propio sistema de recuperación de aguas grises para regar las plantas, para el sanitario como en el caso nosotros tenemos una concesión en donde recibimos todo el agua de Santa Fe, la limpiamos, la bombeamos 200 metros de altitud y de ahí se distribuye otra vez esa agua clara, transparente, bonita y los edificios, no todos, pero ya muchos tienen la triple tubería, la de agua potable, la de drenaje y la de abastecimiento de agua recuperada, le llamamos. Y tiene en Estados Unidos le llaman la línea morada, tiene su señal para decir que es agua tratada, que es tan buena como la potable, pero como viene de aguas residuales, pues se maneja como aguas residuales, como dato. Un edificio de departamentos donde es para casas habitación, utilizaría un 13% de agua recuperada. Pero un edificio de oficinas solamente consume el 16% de agua potable para lo que son las cocinetas y los lavabos. Todo lo demás podía ser con agua recuperada. Y sin embargo, se desperdicia ahí agua potable. Reutilizar el agua inclusive con los nutrientes que hoy son la causa de la desecación de ríos, lagos y el sargazo en el mar. El sargazo en el mar, no sé si les ha tocado verlo, es maravilloso porque trae una cantidad de basura, de plásticos, de desperdicios de mar. Es lo que el mar está haciendo para recuperar, para limpiarse. Ahora, son plantas. Las plantas van a ir, como nosotros, vamos a ir a donde tengamos comida. ¿Qué es lo que buscan las plantas? Nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Nitrógeno y fósforo. ¿Dónde estamos descargando más nitrógeno y fósforo? Pues en las playas. Tomamos el agua del mar con desaladoras, regresamos el agua mucho más salada, eso le afecta al ecosistema que está ahí, y aparte se tratan las aguas negras, en donde la norma establece
parámetros muy altos para nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Porque es muy caro tratarlo, aparentemente, cuando no se sabe hacerlo. Y entonces eso provoca agua salada y muchos nutrientes, pues los animalitos que vivían ahí ya no viven, pero el sargazo, feliz de la vida, llega y nos quejamos porque como en mis playas blancas, en mis playas preciosas, hay tanto sargazo. Donde se produce mucho, por ejemplo, es en la desembocadura del río Mississippi. Pues claro, porque el río Mississippi conduce todos los nutrientes del cultivo de toda esa zona. También en Brasil. Y nosotros, ¿dónde tenemos más sargazo? Pues en las zonas costeras, en las zonas de playa, porque ahí es donde tenemos tantos hoteles y tanta descarga de nutrientes que ahí se concentra. La otra es evitar la destrucción de los cuerpos de agua, dejar de depredar los cerros de arcillas, evitar la tala y deforestación. No saben, nosotros estuvimos trabajando tanto en Wyoming como en Texas, haciendo sistemas de tratamiento de aguas congénitas. Es increíble que no tienen cal y no tienen arcilla. Y dice uno, y en México en cualquier puestito voy y compro cal o compro o pido un carro de tepete, no lo tienen. Entonces, es agua maravillosa de los grandes lagos, que está divina porque la roca es muy dura, no tienen arcillas y no tienen manera de retener toda esa agua, excepto los lagos, que gracias los han cuidado, no están eutroficados, pero no tienen nutrientes porque no tienen tierra. Entonces, no sabemos lo que tenemos de verdad. Les voy a platicar un poco de qué hacemos y cómo lo hacemos. GHM son las siglas de mi padre, fundador de la empresa. Es Guañel Hidalgo Mario. Los principios del saneamiento y recuperación del agua. Los principios de saneamiento y recuperación de agua es, por favor, ayudemos en la semántica a decir que no son plantas de tratamiento, son plantas de saneamiento para darle la calidad para que se pueda disponer a un cuerpo de agua natural. Tratamiento, insisto, es como tratar, pero no poder, como tratar, pero mentir. Es saneamiento. Y además hacer la recuperación. Entonces, es respetar el agua, reconocer que tiene energía propia. Aquí, aparte de perdón por la letra que faltó, aparte de que el agua tiene la energía de los puentes de hidrógeno, que es lo que les comentaba, que lo permite que sea un gran capacitor de energía, tanto de calor como de minerales, etcétera. Cuando está contaminada, eso que contaminó al agua, pues es algo que nos costó dinero, que ya lo transformamos, ya vimos lo de la huella hídrica. Todo lo que se hizo para llegar a tener el agua sucia, pues es algo que era dinero, que era útil, pero el desperdicio se va en el agua. Pero esa energía es como cuando está muy contaminada, entonces tiene un Ferrari que va a toda velocidad, tiene muchísima energía, y en lugar de aprovechar esa energía y ponerle una curva para que dé la vuelta y me ayude a limpiar el agua, ¿qué es lo que se hace normalmente? La bombeo y luego la estrello contra algo para detenerla y entonces comienzo a bombear. Pues lo mismo pasa con los contaminantes. En lugar de aprovechar si es alcalina, si es caliente, si tiene nitrógeno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, agua? Para que yo te entienda y entonces yo te ayude a que te quite eso que no quieres, pero eso que tú tienes es energía. Alguien hizo algo para que tú lo tuvieras y la energía no se destruye. Entonces, ¿cómo hacer para que esa energía la aprovechemos en favor de limpiarla y además generar algo bueno? Esa es la filosofía que tenemos al momento de analizar las cosas. Entonces, como en el Kung Fu, ¿no? La mayor fuerza con la que me puedo defender es con la del enemigo para regresarla. Entonces, la recuperación del agua la puedo hacer para reuso infinito porque es lo que pasa en la naturaleza. ¿Qué debe hacerse y qué generalmente no se hace? Es el pretratamiento. El pretratamiento es acondicionar, es el noviazgo antes de que te cases. Tienes que preparar las cosas para que las cosas salgan bien. Entonces, lograr la continuidad de los procesos con una operatividad simple y bajos costos. No hay sistema que opere y que limpie el agua si cuesta más o me cuesta tanto que me hace inviable mi negocio. Por eso hay tantas plantas paradas, por eso hay tantos sistemas que no funcionan. Ahora, ya alguien hizo el trabajo de hacer una obra civil,
un cárcamo, bueno, ya hizo todo para que llegara el agua a un sitio, tengo los cárcamos, tengo los tanques, pues vamos a recuperarlos, recuperar infraestructura existente para reconfigurarla y modernizarla. No, no se trata de, lo anterior no sirve y entonces voy a hacer todo nuevo, que eso le encanta a muchas constructoras. ¿Por qué? Porque pues es concreto, pero no, tenemos que aprovechar lo que ya se hizo, porque regreso a lo de la huella hídrica, cada cosa que se hace implica un costo, incluso implica haber gastado y haber dañado algo, pues no dañemos más. El siguiente es usar agua negra y basura para generar energía, agua limpia, materiales de reciclado y mejoradores de suelo. Ese es un proyecto que ya comentaremos en otro momento, pero es igual, aprovechar la energía y características que tienen las aguas negras, que además siempre traen basura, y el agua de la basura. Ahora, el principio que tenemos es aumento de superficie específica, que es hacer más eficiente las cosas con menos energía. Les decía que el agua ya tiene su propia energía. Todos los contaminantes que pudiera tener esta gotita, si yo lo paso por un tratamiento, un pretratamiento, y lo paso después por un reactor que hace lo mismo que hace una tormenta en el mar o cuando es una tormenta con nubes muy violentas, lo que hace es aumentar, explotar, aumentar la superficie específica. Les voy a dar un ejemplo de un error que se comete cuando se diseña un fraccionamiento o hay una ciudad y se va a poner un sistema de saneamiento de agua. Aquí tenemos que, perdón, voy a quitar este. Ay, perdón. Bueno, a ver si se alcanza a ver. Es que no sé cómo quitar este. Esta. Si pensamos, por ejemplo, la ciudad de Tampico, una dotación de 150 litros por persona. Tampico hoy tiene aproximadamente 360,000 habitantes. Ciudad Madero, 240,000 habitantes. ¿Verdad? 600,000 habitantes. Si yo les doy una dotación de 150 litros por persona a día, estarán consumiendo 90,000 metros cúbicos por día esa ciudad. Son 1,042 litros por segundo. El sistema de saneamiento que tienen actualmente, el agua que limpian la acondicionan como agua industrial y la venden a la refinería Francisco y Madero. Les llegan 800 litros por segundo. La refinería necesita 600 litros por segundo. Y dicen que no les alcanza. Y no les alcanza y le están pidiendo al gobierno que le haga infraestructura para que les lleve 400 litros por segundo más. ¿Por qué no le alcanza? Pues porque no están haciendo un capacitor que les permita que el agua que, por ejemplo, los lunes, pues sabemos, lunes, martes, miércoles, jueves, tenemos muy baja cantidad de agua de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana comienza a llegar el agua muy fuerte. Y de las 6 a las 8 de la mañana, bueno, todo el mundo se baña, todo el mundo comienza a lavar la ropa, las empresas comienzan a recibir a la gente, entonces son flujos muy altos. Pero a las 9 ya baja. De las 9 de la mañana a las 12 es medio. A la hora de la comida sube un poco. A la hora de trabajar antes de salir es medio. Pero de las 9 a las 0 horas comienza a bajar. Claro, entonces, pero es una ciudad, son aguas negras de una ciudad. Entonces, ¿cómo alguien que dice que es experto en hacer sistemas de saneamiento de agua no considera esto si va a vender agua a una refinería, a una termoeléctrica que trabaja 24 horas al día, los 365 días del año, porque depende de esa agua o para generar energía o para condensar hidrocarburos, para hacer gasolinas, lo que sea. Y no solamente eso, sino que los viernes, los sábados y los domingos, pues es un comportamiento totalmente distinto. Se levanta la gente tarde, los jueves y los viernes la gente, hay más agua porque en la noche se van de jueves y de viernes de sociales, y el sábado es más o menos. Entonces se tiene que tener infraestructura hidráulica de capacitores tanto de entrada como de salida. Y no se hace. Ahora, el sistema que nosotros, mi padre desarrolló, se llama Armel.
Aireación con rompimiento de membranas en línea. ¿Qué es lo que hace? Pues que lo que viene asociado lo va, por medio de la energía propia del agua, más una energía complementaria, va logrando que los compuestos tan complejos como pueden ser unos compuestos orgánicos como los fenoles, como los bencenos, etcétera, va generando vibraciones, va rompiendo, hasta llegar a nanopartículas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la sustancia, una bacteria, o una célula, bueno, no es una bacteria, vamos a decir, si este fuera un ratón, esta es una célula, este es un virus, las moléculas ya a tamaño nano, pues ya no se ven. Entonces, no necesita pasar todo el agua por ese sistema, porque además el agua, como les dije antes, tiene memoria. Entonces, hoy hay un error que es pasar todo el sistema por la ósmosis inversa, todo el sistema por una desinfección ultravioleta. Todo, no, no es necesario. Si a una parte del agua se le da información, esa información la transmite a lo demás, y eso que nos trae en consecuencia agua limpia con bajo costo. Eso es lo que nos va a dar. ¿Qué cosa también es muy importante? Pero quitar la basura eficientemente. El agua negra, el agua sanitaria, siempre trae mucha basura. Los diseños que desarrolló mi padre es, por ejemplo, en lugar de que sean puras soleras, y ahí se va a enredar unas medias de nylon, se hace bola y ya no las puedo quitar. Aquí es un sistema que él desarrolló en donde la propia basura hace el filtro para que pase el agua, y luego con un mecanismo esa basura la va elevando, y eso hace que la basura es parte importante de lo que les decía del Kung Fu. Con la misma contaminación, la uso para filtrar el agua, y entonces con un caballo quito la basura, y entonces la cantidad de energía que voy a usar después para limpiarla va a ser mucho menor. Y todo esto ya no llegó al agua. Y no crean que nada más es la basura. Por ejemplo, nos ha tocado lugares donde hacen la matanza de pollos para vender el fin de semana, por ejemplo, en Tláhuac. Y entonces, desde el viernes comienza a llegar pluma de gallina o de pollo, porque no lo llevan al rastro y la gente en su casa lo hace y lo mandan. Bueno, los canutos de las plumas de las gallinas se ensartan en los sellos mecánicos y no saben qué dolor de cabeza. Con esto ya no. Otra cosa importante es la desgasificación. El agua sucia trae ácido sulfídrico que huele a huevo podrido, trae amoníaco, trae muchas cosas. Si eso llega a nuestras bacterias, que van a ser las que van a trabajar para nosotros, unas se van a morir, otras van a vivir, pero va a generar muchos lodos, va a consumir mucha energía. Cuando se hace una desgasificación previa, pues las cosas son mejor. Todos nos acordaremos cuando estábamos en la primaria que decían, para poder tomar agua, primero la tienes que hervir, la filtras, y antes de tomarla la tienes que airear. No sé si se acuerdan de eso, pero así nos los enseñaron en primero y segundo de primaria. Porque sí, porque una vez que está limpia el agua, hay que airearla, hay que refrescarla para que recupere sus características. Otra cosa que estamos haciendo es construir, este es un sistema de potabilización con ablandamiento, hacerlos verticalizados. Cuando tenemos alta eficiencia, como con las tecnologías que tenemos, podemos ocupar muy poco espacio y prefabricar como si fueran los puentes, llevamos los sistemas y queda en lo que era solamente el cárcamo de bombeo, una potabilizadora con ablandamiento, que además, no por nada, pero son preciosos los sistemas que hacemos. Aquí hay otra potabilizadora que tiene un tratamiento parcial de osmosis inversa para quitar salinidad, filtros de carbón, y está igual en una zona donde está un cárcamo de bombeo. Hemos tenido este caso, por ejemplo, fábrica de jabón La Corona, es donde hacen el jabón Sote, el jabón Foca, el aceite 1, 2, 3. Tienen 13 cárcamos distintos donde descargan cosas distintas. Entonces, si les decía, por ejemplo, en Tampico, para agua negra que tiene una DBO por muy sucia de 400, aquí tenemos cargas de 60,000. ¿Cómo le hacemos para quitarlo? Pues primero
separamos lo que puede ser dañino para el sistema biológico, pero ya le quitamos antes la basura, entonces pueden ver aquí que no hay una colilla de cigarro, no hay un pedacito de plástico, un arito de los que lleva el aceite, porque eso ya lo quitamos antes. Esto, que es grasa, pues se aprovecha, es un residuo aprovechable, y miren el reactor biológico, qué hermoso, tiene un color café con leche, y no es negro, apestoso, y hay ocasiones en que se les van las patas y dejan ir cosas muy, muy pesadas, se pone negro, pero pronto luego recupera su color. Y este es el agua que ellos están, con nuestro sistema, nosotros lo diseñamos, lo fabricamos, lo entregamos, los capacitamos, operamos por 2 años, optimizamos, y el sistema desde el 2002 no ha parado un solo día. Y eso mereció en el año 2010 el reconocimiento de la Semarnat, la Coparmex y Conagua, en un concurso que participaron 100 empresas e institutos, y por su efectividad, los beneficios al medio ambiente, y sobre todo por los ahorros que tiene la empresa. Le llaman la joya de la corona. Este es el caso de Santa Fe que les comentaba. Recibimos todo el agua de Santa Fe en una planta que ya alguien había construido, pero nunca había funcionado. 3 veces trataron de aprovechar el agua, y no era posible porque pues es gente que paga mucho dinero y no le interesa agua amarilla, o que huela mal, o que sea de mal servicio. Nosotros lo tenemos desde 2012, estamos vendiendo incluso a la Semarnat, al Ejército, a la Asociación Nacional de Charros, a Banamex, y el agua, miren, otra vez, le damos pretratamiento, y entonces al no tener basura, al no tener eh, bueno, le damos el pretratamiento para que quede muy homogéneo. Se ve otra vez como lechita, y eso nos permite que en el sedimentador no hayan flotados. Aquí el agua ya es el agua que derrama antes de pasar a ningún filtro. Entonces, el filtro debe ser como el fusible. Si se tapa es porque el sistema atrás no está funcionando. Este es el agua de entrada y este es el agua de salida. Esta agua, cuando llega a haber fugas allá en Santa Fe, la gente se queja y dice, ¡ay, hay una fuga de agua potable! Pues no, es el agua que nosotros producimos. Entonces, ¿se puede recuperar el agua? Así no. Con plantas en donde se hace de manera convencional, que no se le quita la basura, que no se aprovecha la energía del agua, cuesta muy caro, y lo que se descarga está así. Así, así sí. Esto, por ejemplo, lo hicimos en Estados Unidos, en Wyoming, es el agua congénita, la limpiamos, y esta agua, por ejemplo, que ya se ve muy limpia, todavía tenía todos estos cristales, y logramos hacerlo, y pues eso nos valió que estamos dentro de las 10 mejores tecnologías del Departamento de Energía de Estados Unidos para aguas congénitas. Y somos mexicanos, les costó mucho trabajo, pero somos mexicanos. Este es el agua congénita antes y después, y este es la maravillosa agua que tenemos en México. Y una cosa que me pareció importante destacar es que decimos el agua, y cuando nos referimos en plural decimos las aguas. Es tan maravillosa el agua que involucra a los hombres y a las mujeres. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Le doy la palabra a Pedro Sousa, que me está pidiendo. Un momentito. Ingeniera, Adelante, Pedro, adelante. Su exposición ha sido muy objetiva y muy brillante. Yo Gracias. doy una disculpa porque por una veleidad en mi modem me salí del aire y no pude hacer la presentación debida, pero pues usted con su propia voz y su sapiencia la ha hecho de sobra. Yo tengo 2 preguntas concretas. Dada la escasez de acuíferos cercanos al Valle de México y lo caro que nos está saliendo traer el agua de tan lejos, ¿se ha inspeccionado la posibilidad del uso de aguas fósiles que son sumamente profundas o se ha desechado por lo caro que resulta su tratamiento? Esa es la primera. Y la segunda es que me parece muy práctica su propuesta de que las tuberías fueran expuestas, porque efectivamente así se checarían las fugas fácilmente.
pero desafortunadamente, además de que pues en una ciudad como México, que ya está enterrado todo, sería muy difícil rehabilitarlo. ¿Qué idea propone usted, sobre todo para las ciudades nuevas, que es el punto que estamos tratando en este ciclo de conferencias? Gracias, ingeniera. No, gracias a usted, ingeniero Pedro. Bueno, voy a contestar primero la segunda. En el caso del agua, realmente, si le damos el valor que tiene el agua, y como usted dice, ya es tan complicado subir más agua de más lejos, y además tiene razón la gente que se queja porque no quieren que les quiten su agua para que nos la traigan a la Ciudad de México. Yo creo que no hay nada que no se pueda hacer aún con la ciudad tan compleja como la que tenemos, porque, ustedes como ingenieros civiles, yo como ingeniera de procesos, yo soy ingeniera química. Como ingeniera de procesos, veo cuando en una planta necesitamos forzosamente saber por dónde está pasando la tubería y que si es un ácido o si es un álcali o si es alimento, necesitamos saber dónde se está fugando. Entonces, ¿por qué no hacer trincheras o por qué no ver los segundos pisos o hacer estructura como si fuera un rack para los troncales? Porque podemos sectorizar bien las bajadas principales y ahí estar determinando si hay agua o no hay agua, si está pasando. Si vemos que hay una fuga, se cierra, ingeniero, y entonces todo el mundo va a reclamar porque no tiene agua y entonces todo el mundo va a estar de acuerdo por estar buscando la fuga. Pero cuando está abajo, aparte de perder 40% del agua que se va a nunca jamás, es dinero, es energía, es falta de atención. Y sinceramente, siento que está muy maltratado el sector hidráulico de servicio a las ciudades porque no se ve. Solamente se ve cuando hay fugas, solamente se ve cuando hay un socavón, pero son los grandes héroes anónimos y, y yo creo que debiéramos ir poniendo soluciones y no decir, bueno, pues es que ya está así y ahora ya, ni modo, ya, ¿qué hacemos? Sino, si nos enamoráramos del agua y nos diéramos cuenta que cuando nos lavamos los dientes, dejar correr el agua es criminal, pues imagínense 40% de Cuchamala, creo que son 9,000 litros por segundo. En total, la ciudad está emitiendo 24,000 litros por segundo. Ya no se puede sacar agua de donde ya no la hay. Y para desgracia nuestra, nada más falta ir a Puebla para ver todos los cerros que han destruido. Es una tragedia. Es una tragedia que todo lo que era nuestro almacenamiento de agua, ahora es un pastel mil hojas de porquería. No puede ser. No puede ser. Entonces, la primera es, yo creo que es más, yo les devolvería la pregunta. Ustedes desde el punto de vista hidráulico, de construcción, de aprovechamiento y de la tecnología tan avanzada que hay para poder hacer una sectorización con medidores de flujo, con controles de válvulas, con GPS, hacer un piloto y comenzar a ver dónde antes se consumía 1,000 litros por segundo y a lo mejor van a ser 600 y nos quedan 400 litros por segundo que nos dan agua para 400,000 personas, sin hacer nada más que infraestructura, que es muy importante y que son ustedes los que lo pueden proponer. Y la otra pregunta que era sobre traer el agua y los pozos profundos. Es absurdo extraer agua fósil. Número 1, por el consumo de energía. Número 2, el agua fósil es agua con muchos minerales. Y eso, por eso es fósil. El petróleo se quedó ahí porque tiene una costra de sal. El agua que sale con el petróleo tiene 4 veces más salinidad que el agua del mar. Entonces, el agua fósil tiene muchos minerales. Mientras más profundo sea, hay más radioactividad. ¿Qué carambas vamos a hacer sacando esa agua? Lo que es más adecuado es hacer, desde mi punto de vista, un cambio como dice Enrique, un cambio de conciencia para que hagamos lo mismo que ya se hace. El agua
de Valle de Bravo es agua negra que le damos el tratamiento psicológico de que pase por la presa y luego lo pasamos a una potabilizadora. Pues igual, lo que tenemos que hacer es esas grandes plantas de tratamiento, que sí son de tratamiento porque es tratamiento, convertirlas en aguas en sistemas de recuperación de agua y regresárnosla. Mire, hay lugares en Canadá en la que las nuevas ciudades les dicen, quiero permiso para descargar agua negra. Claro que sí. Vas a ponerla aguas arriba de donde vas a tomar después el agua. Ya sabrás tú si te tomas tu pipí o la limpias bien. Entonces aquí es igual. Si ponemos un sistema, como en Santa Fe, recuperamos el agua, la pasamos a un tanque que tenga 2, 3 días de tiempo de residencia, pasamos a una potabilizadora y ya el agua ya está arriba. Ya el agua ya la limpiamos. Está en un punto que se puede distribuir con poca energía. Cuesta mucho menos limpiar un agua y distribuirla a poderla disponer. Gracias, Mónica. Le doy la palabra a Benito. Felicidades, me encantó tu presentación. Ay, gracias. Creo que siendo ingeniero nos has enseñado muchas cosas que nos pueden ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta básica va dirigida hacia el sargazo en las playas. Por ejemplo, ahora, justamente ayer o hoy, sale en el periódico que ya está volviendo a llegar el sargazo, por ejemplo, a Cancún. ¿Qué se puede hacer en las playas para que no sea muy caro? Porque creo que recogerlo no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer que no resulte tan caro y que se pueda convencer a los gobiernos de las entidades para que lo hicieran en lugar de poner a gente a recoger el sargazo? Pues gracias. Me halaga mucho y les agradezco, siendo ustedes personas tan expertas, que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Respecto al sargazo, lo que le comentaba es que es una forma de defensa del mar. No se puede evitar. Y ellos van a ir a donde hay alimento. ¿Qué pasa si yo llego a una casa y está inundada? Lo más lógico es ir a ver dónde está saliendo el agua antes de ponerme a secar el agua. El origen del problema en las playas es que estamos descargando nutrientes. Entonces, antes de responder qué podemos hacer con el que ya está llegando, en la medida en la que no se descargue nitrógeno y fósforo a las playas, va a venir menos el sargazo. Ahora, porque por ejemplo le puedo decir, ¿por qué llega a la zona hotelera y en la zona de la laguna de términos, que es precioso también, pero no hay hoteles, no hay sargazo? Entonces está llegando ahí porque ahí hay nutrientes. Ahora, si yo, en lugar de estar, ya sacaron el agua del mar, ya se desaló, ya es agua de muy buena calidad, por Dios, lo mismo que estamos diciendo para recuperar en la Ciudad de México, reusémosla, y no de un solo uso, entra, la usan en el sanitario, pum, se va a la planta de saneamiento y la tiran al mar con todos sus nutrientes. Entonces, al hotel, a la ciudad, le convendría más reusar su agua y de esa manera, haciéndolo bien, con poca energía, cada metro cúbico que se pasa por ósmosis inversa consume 2 kWh por metro cúbico. El agua de reuso, cuando es agua ya dulce, agua ya osmosada, podríamos estar consumiendo 0.2 o 0.3 kWh por metro cúbico. Hoy lo más caro en Cancún, en toda la península, es el consumo es la energía eléctrica, porque como no tienen, es carísima. Entonces, es una solución sustentable, el reusar el agua, el no mandar nutrientes para que ya el sargazo no llegue tanto. Ahora, con el sargazo que ya está, ya habíamos hecho una propuesta, ustedes ven el sargazo y es tan especial ese sistema. Una hoja chiquita, sirve para poder crecer el sargazo. Entonces, cuando lo pican, lo están podando. O sea, llegan y lo pican ya no se ve, ya terminé. Y lo entierran en el mar, en la playa. No sé si les haya tocado que están acostados y sale la barota, porque ahí va a crecer. Entonces, no podemos, si lo queremos quitar, la propuesta que nosotros hacíamos era detenerlo antes de que llegue a la zona específica de esa playa
por medio de, como se contiene el petróleo, con cortinas de polietileno de alta densidad, a detenerlo ahí. Si ya es demasiado, se tiene que picar muy finito, secar y quemar. Si no, no sirve. Porque si lo corto, es como la hidra. Lo corto en 2 y voy a tener entonces 4. Y de 4 voy a tener 8. Y de 8, 64 y así. Entonces, el origen es lo que tenemos que atacar, que es que no se descargue agua con nutrientes al mar. Y ya que llegan, contenerlos antes de que lleguen y que en el mar se procese. Porque tiene usted razón, no, ya cuando llega a tierra, ya es una pachanga, porque además es muy ácido y va corroyendo todo. Si usted lleva una panga con sargazo al centro de recolección, todo donde va, haga de cuenta que está tirando ácido y se va corroyendo todo, y más allá que todo es caliza, pues con más razón. Gracias, Mónica. Le doy la palabra a Jorge Miguel. Un momentito, por favor. Jorge Miguel, ya puedes hablar. Gracias, Mónica. Felicidades. Había yo mandado la pregunta por escrito, pero pues la repito con mucho gusto. Tenía 3 comentarios. Primero, ¿qué opinas de la planta de tratamiento de Atotonilco, la gran ATT, que es una megaplanta y que absurdamente toda el agua que estamos nosotros dejando utilizando en la ciudad y la descargamos en el Valle del Mezquital, y finalmente alguna parte, a lo mejor se regresaría, básicamente es para el consumo agrícola. ¿Qué tan eficiente es y qué tan aprovechable podría ser para reutilizarse? El segundo tema es el fracking. En México ha estado satanizado porque consume demasiada agua, y el tema sería ese consumo excesivo de agua se podría estar reutilizando, y entonces sería una alternativa, independientemente que estamos en contra de los combustibles fósiles, que es un poco lo que resultaría de esa cuestión, pero finalmente pues es una fuente de energía para otros usos, plásticos, etcétera, petroquímica. La tercera es sobre el tema de la falta de captación de agua en la Ciudad de México. Se supone que la cantidad de lluvia es suficiente para abastecer en el área metropolitana una ciudad del doble de la que tenemos. Sin embargo, por las fugas, por la falta de captación, por la falta de drenajes separados, donde las aguas de lluvia buena se mezclan con el aguas negras y se llevan a Totonilco, pues están ocasionando todo un problema de desabasto, cada vez tratando de sustituirlo con agua que viene de zonas cada vez más lejanas, con los consiguientes problemas de bombear agua de muchos kilómetros para llevar a la ciudad, como en el caso del sistema Lerma-Santiago. Y esas serían, ¿cuál es tu opinión sobre estos temas? Y felicidades por tu brillante exposición, que aunque seamos ingenieros y estudiamos hidráulica, no teníamos la conciencia de esos bellos conceptos que nos das como le llaman, vital líquido. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Le voy a contestar primero la primera y la última pregunta, lo que es Atotonilco y la captación de agua. Refiero nuevamente a mi padre. Cuando apenas iba a hacer la planta de Atotonilco, él sugería que por qué no, teniendo cuando menos 1000 metros de desnivel de la Ciudad de México a donde está Atotonilco, que son 1200 metros, ¿por qué no se podría hacer generación de energía eléctrica? Los argumentos que le dieron en su momento, él lo comentó tanto con el licenciado Camacho Solís como con Cuauhtémoc Cárdenas, estaban muy de acuerdo, pero ya después cuando se asignó con el presidente Felipe Calderón, lo desecharon. Como bien dice usted, para poder abastecer a la Ciudad de México, todo tenemos que subir el agua.
Entonces, si tenemos una energía potencial, que es lo que explicaba en la presentación, si no aprovechamos esa caída, ¿cómo podemos pensar que esa planta va a ser funcional si regresamos el agua? El pretexto que se ponía es que trae basura. Ya vieron ustedes que con muy poca energía se puede quitar la basura. Y además trae agua y trae gases. Y esos gases también se podían aprovechar. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, esa planta no funciona. Estuvo mal diseñada. ¿Por qué? Porque trae demasiada arena, trae demasiada basura, y el sistema de pretratamiento de verdad nunca se le da atención. Siempre quieren ir a los grandes biodigestores, a los reactores biológicos, pero al pretratamiento no se le da atención. Entonces, mientras a lo que yo sé y sé de buena fuente, que esa planta no la han podido operar más de 2 días continuos, porque se les tapa por arena. Entonces, la energía la energía menor en un sistema de potabilización o de saneamiento es el pretratamiento. Si yo no lavo el sartén antes de hacer la comida, pues no me va a salir bien la comida. Si yo no limpio el agua con poca energía para que funcione, y en este caso es arena, no está funcionando. Y otra cosa es que la Ciudad de México no tiene el dinero para poder pagar la operación de ese sistema. Ganaron con una propuesta de $1.20, usaron el fideicomiso 1927 que se tenía para construirlo, y ese dinero es del gobierno. O sea, era de un fideicomiso para eso, y con ese dinero se hizo. Realmente no hubo gran aportación de los particulares. Entonces, la tarifa debiera ser solamente de la operación, no de la construcción. Ustedes calculen 23,000 litros por segundo a 3 pesos que quieren cobrar. No hay dinero que alcance en el Distrito Federal para pagar eso. Entonces, ¿cuándo va a arrancar? Yo creo que nunca. Sino hasta que tenga la capacidad de producir agua potable. Y sí lo puede hacer, pero no la planta como tal. El Valle del Mezquital, y ustedes y yo tenemos la edad para saber que era un páramo. Hoy, con tanta agua que ha llegado, ya hay manantiales, ya hay afloramientos. Tienen un poco de coliformes, pero muchísimo menos que lo que tiene la presa de Valle de Bravo. Que me encanta, que mi papá decía, es que tendrán pipí y popó de caviar y de champán, pero es pipí y popó. Entonces, esa agua que se potabiliza, en el caso del Valle del Mezquital, es una buena fuente, pero el problema es que, o la oportunidad, yo quisiera verlo así, es que hubiera la posibilidad de autogenerar energía eléctrica de esa caída de 23,000 litros, que es un mundial, por un sistema hidroeléctrico, y entonces ya podríamos aprovechar nuestra propia agua. El agua de la Ciudad de México es el agua que nos abastece, y es un poco como lo que decía de Canadá. Si tú tiras tu agua limpia arriba, vas a tener agua limpia abajo. Tiras el agua río arriba, limpia. Agua abajo, obviamente no es para tomarla directamente, se pasa a una potabilizadora, pero ya es consumo menos de energía, de reactivos, y sobre todo que yo mismo estoy recibiendo el agua que yo mandé. Bueno, esos son de la Totonilco y de la capacidad del agua para la Ciudad de México. La Ciudad de México, en la medida en que no deje ir su agua, la rehúse. Le comentaba, sí, todas las zonas que no son específicamente de casa-habitación, oficinas, negocios, etcétera, se tendría que poner una red de agua morada, que es agua de alta calidad, buena, como se señalan en las paredes. Esta es corriente 220 y es anaranjada. Y esta es corriente 127, y yo tomo el agua que necesite. Ahora, el agua más cara es el agua que no hay. Si yo tengo agua transparente y la paso por un filtro en mi casa, en Ixtapalapa, pues sería buenísimo. El agua que están recibiendo es café, tiene amoníaco, tiene residuos de la zona agrícola que tenían ahí. Los rellenos sanitarios que se pusieron en Iztapalapa, como es suelo cavernoso y suelo de espuma, ¿cómo le llaman? El tepetate, no, el tesontle.
Hoy llueve y la calidad del agua en el pozo cambia en 3 horas, porque como llueve llega al acuífero. Entonces lo pasan por potabilizadoras que las hicieron en la década de los 2000, 2010 también, con ósmosis inversa. Claro que no funcionan, porque si no hay dinero para sacar agua, menos para operar plantas de ósmosis inversa. Que además la ósmosis inversa rechaza el 20, el 30, el 50% del agua que se saca. Ya se sacó, que se aproveche. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener que traer agua de otras partes. Y del fracking, el fracking es bueno, pero siempre y cuando no se reinyecte el agua. La técnica para extraer el agua de fracking, que es perforar con teledirigido y hacer la red, es muy, muy seguro. Tiene 3 tubos para poder hacerlo. El problema es su disposición. Cuando ya sacaron el gas, esa agua, en Estados Unidos, y ese es el gran problema que tienen ahí en Midland, yo estuve ahí, usted abre la llave, le pone un cerillo y sale flamas. ¿Por qué? Porque están fracturando la parte de arriba. Entonces, ese es el riesgo. ¿Con qué agua hay que hacerlo? Con agua tratada, con agua recuperada, con agua de saneamiento, no usar agua potable. Y la disposición, yo creo que se tiene que hacer como cuando son los socavones, en donde tengo identificado un domo salino o algo donde lo pueda disponer, porque efectivamente el gas es muy bueno, pero si no se dispone correctamente, le ponen, y como ya lo hicieron en Texas, le ponen en la torre a todo el sistema hidráulico. Y como les comenté hace rato, todo lo que son los domos del gas o del petróleo, tienen 4 veces más sal que el agua de mar. No hay membranas, no hay manera de poderla aprovechar. Y viene además con compuestos radioactivos y con metales pesados. Sí, ahora, el agua fuertemente subsidiada que se usa en la Ciudad de México, pues lo único que ocasiona es el dispendio, porque no se llega a regarle lo que realmente cuesta. Antes se hablaba de que se cobra 1.50 por metro cúbico y nos cuesta traerla a 10 pesos por metro cúbico. Esas eran las cifras de hace unos años. Y eso, una tarifa que no sea progresiva al uso, pues lo único que hace es que a la gente no le preocupe gastarlo, ¿no? Entonces también Sí, hay pero un tema de tarifas. ahorita el agua más cara es la que no hay. La gente que compra pipas le cuesta entre 10 y 12 pesos el metro cúbico. Digo, 100 y 120 pesos el metro cúbico. Les voy a hacer un análisis muy rápido. El litro de gasolina cuesta 17 pesos y todo lo que hace falta hacer para lograrlo. Una botella de Bonafont de 1 litro cuesta 20 pesos, cuesta 20,000 pesos el metro cúbico. Ahorita en Santa Fe, el metro cúbico cuesta para las oficinas 60 pesos el metro cúbico. Para las casas habitación cuesta 15. Entonces, ya son cuentas de 5,000, de 7,000, de 20,000 pesos en Santa Fe. Y la gente, y además han de saber que nosotros, nuestra línea de distribución, nos la guachicolean en la zona de las lomas. Nos roban el agua, Sí, la sectorización es muy importante, el poder medir dónde hay agua, hacia dónde se va, y cortar el suministro a los que no la paguen o a los que no, como el teléfono celular no pagaste, te quitan el servicio. No pagaste la energía eléctrica, te quitan el servicio. El agua sí es un bien, es un derecho humano, pero pues se le cierra a invertir en valvulitas es lo mejor para que pues tienes agua, pero tienes un chorrito. ¿Quieres bien el agua? Pues págalo. Pero hay que invertir en sectorización. Gracias, Mónica. Le doy la palabra a Juan Ordóñez y después a Enrique Santoyo. Adelante, Juan. Muchas gracias. Me parece excelente la exposición de Mónica y las preguntas. Yo tengo, obviamente, mucho interés en el tema del agua. Me parece que es
algo en lo que históricamente se ha trabajado mucho en México, pero como nos comenta Mónica, no siempre hemos tenido buenos resultados. Y pensando en el futuro, creo que dentro del país hay áreas, así como la zona metropolitana que se ha tratado ahorita, hay otras áreas como la península de Yucatán, donde también el trabajo en términos de agua ha sido muy pobre. Yo le quiero preguntar a Mónica, entiendo que por el tipo de suelos de la península, un suelo kárstico, es muy caro hacer redes de drenaje. Y hay una población flotante y una población urbana muy alta en la península, estamos hablando de 2,5, casi 3 millones de habitantes, donde la mayoría no tienen drenaje. Se argumenta que porque es caro. Por lo tanto, las descargas van a fosas sépticas en el mejor de los casos y de ahí van al fondo del suelo, que es un área con un manto de agua extraordinario y que antes era de maravillosa calidad. Bueno, seguimos poblando esa área que antes era territorio, ahora ya no es territorio, ya está en proceso de desarrollo. Va a haber más gente, más cuartos de hotel, etcétera, pero no hay una política clara de cómo toda esa agua negra no llegue al subsuelo. Igual lo que están haciendo con todo el trabajo que se hace en los terrenos donde se quitó la selva, se puso agricultura y se utilizan tóxicos para desinfectar y tratar las áreas agrícolas. ¿Qué opina Mónica de cómo se ha actuado en la península y cómo podría revertirse este esquema? Gracias. Gracias, Juan. Pues mira, conozco muy bien el tema de la península porque he trabajado para Xcaret y estamos involucrados con lo que son las granjas porcícolas. Efectivamente, hay un mar de agua abajo de la península. Yo creo que es el sitio más barroco que podríamos pensar en el mundo desde el punto de vista del agua, porque es tan maravilloso. El agua somera es agua que es el del manto freático, digamos, es el agua más dulce, aunque es muy dura, tiene durezas de más de 1000, es muy incrustante. Después tiene la parte intermedia, que es agua, si aquí en la Ciudad de México tenemos conductividades de 1000, allá el agua somera tiene conductividades de 2500. Después viene la zona de 2000 hasta 7000 y luego ya viene la de 30,000. ¿Cómo están separadas las tres? Es una maravilla. Pero de por sí ya el agua es dura. Realmente, la composición de las no es tanto la razón porque pues sabemos que en Jalapa era lo mismo y finalmente con explosivos se hicieron y tal. Pero la caliza de Yucatán es muy frágil, es dura, pero además al ser tan dura, pues se fractura más fácil. Entonces, si no se hace correctamente los drenajes, pues le dan en la torre a la estructura de suelo. Por eso, sobre todo, no se ha hecho. Las casas y los hoteles han causado problema, pero hay un negocio. Voy a hablar de Yucatán. La parte de nuevo desarrollo y la que está creciendo tan bonito es la que va hacia progreso, hacia la parte norte. Pero en la parte sur se han construido granjas porcícolas en donde cada granja cría 11,000 puerquitos. Cada granja. En total hay 430 granjas. Cada granja, la que menos tiene son 2 módulos de 11,000 puercos. La que más tiene 7. Entonces, no hay manera de entender el daño que ya se ha hecho. Porque además, el tratamiento que le hacen es, el agua la pasan a un cárcamo, de ahí a un digestor,
de ahí a una laguna. El digestor no es un digestor, es una alberca tapada. Y no la vuelven a abrir hasta dentro de 5 o 6 años que ya se tapó todo. La calidad de agua que sale y la cantidad de nutrientes, los nutrientes permitidos, y que yo les dije que era la causa principal de la eutroficación de las playas y de que llegue el sargazo, y también por ahí puede estar, ahora que lo estamos comentando, porque el agua sale hacia allá. O sea, el mar de agua de Yucatán va hacia Puerto Progreso y hacia la parte del Caribe. Bueno, estamos hablando que las aguas que nosotros excretamos, el agua negra, tiene 40 partes por millón de nitrógeno y 20 partes por millón de fósforo. El agua de las granjas tiene entre 400 y 600 partes por millón de nitrógeno. Entonces, ¿cómo no va a estar mal? Y además, los cenotes están cerca de las poblaciones en donde efectivamente tienen cría de puercos de traspatio, tienen fosas sépticas que no son fosas sépticas, son hoyos. Y mucha gente le autorizan su drenaje, se supone que tienen que perforar hasta la zona de mar para los departamentos, los edificios nuevos, etcétera. Por eso Mérida era plana, porque la alta concentración de descarga de aguas negras es fatal. Les acabo de decir que el agua es muy incrustante. ¿Qué pasa si en un edificio con 60 departamentos todos mandan el agua a la planta de tratamiento? Esa agua descarga con agua muy incrustante a un tubo que se supone que debe llegar al mar y se va cerrando hasta que ya no pasa el agua. Allá es muy común comprar ácido muriático. ¿Por qué? Porque se tapó, échale ácido, ¡pum!, se desbarata la incrustación, pero esa incrustación cuando ya viene con materia orgánica, se hace una piedra que es muy difícil de quitar. Entonces, si pasaba hasta el mar pensando que lo hubieran hecho bien, se va tapando y sobre todo se tapa donde ya está la parte más salada, pues ¿qué va a pasar? Que yo lo presiono con un pozo, se abre y se distribuye. Tengo amigos que me dicen, oye, es que no entiendo por qué en el club de golf, en el country club de ahí de Mérida, el agua huele como mal. Estás tomando agua de popó y de pipí de puerco. ¿Cómo no va a oler mal? Ya, no, es una tragedia lo que está pasando en Yucatán, en Quintana Roo. Ya le están dando en la torre también a Tulum. Ay, somos tan depredadores, es desesperante. ¿Qué es lo que más se podría hacer? Reusar el agua para que no la tengan que inyectar y que esos nutrientes los utilicen para regar sin coliformes el campo de golf. Entonces, así ya podría ser, y hacer cosas. Hoy hay mucha tecnología para evitar las incrustaciones, pero la gente no quiere invertir, y no tienen que ser, hay unos dispositivos, tanto gringos como alemanes, que alinean las sales de calcio y de magnesio, y al menos ya no se les incrustan las tuberías, pero todo el mundo quiere, agua barata, agua regalada, que no me cueste, que no pague drenaje, que no pague saneamiento. Pues así es muy difícil. Respuesta concreta. Es más, nosotros hicimos una planta, un sistema de recuperación de agua para la granja Papó, y el dueño de esa granja dijo, yo voy a invertir en hacer el agua, en sacar el agua de muy buena calidad. Entonces pusimos el sistema y por ahí apareció una ONG que se llama algo como Indignidad, o no me acuerdo cómo se llama. El chiste es que comenzaron a decir que por culpa de la granja se habían contaminado sus cenotes en común. La planta no ha arrancado, no los han dejado que metan a los puerquitos, les estuvieron pidiendo dinero, como no les dieron el dinero, porque primero eran 20 millones, luego 40 y luego 120 millones, dije, no te voy a dar ese dinero. Entonces salió hay una página que firma y que estás en contra, y estaban los holandeses, que cierren Común ni siquiera se ha abierto, y la gente que está ahí es un cenote divino, y todas las casas que crían puercos ahí junto, todos echan su popó ahí. No hay un cenote limpio, no hay ninguno.
Pues Perdón por muchas no dar una gracias. solución, pero es que está muy difícil. Es un tema tal vez para otra conferencia. Muchas gracias por los comentarios. Creo que la autoridad federal tiene una responsabilidad, pero también las autoridades locales y los empresarios locales, ¿no crees? No, pues que Ken, que es el que le compra el ganado a las porcícolas, boicotó mucho a esta empresa, a la empresa de Jomún, a la de Papo, porque vio que le iban a exigir lo mismo para las otras granjas. Qué absurdo, en lugar de decir, qué bueno que ya hay una granja que va a cuidar el agua. Claro que esa gente no vive ahí y no le importa que se destruya eso. Y el gobierno hoy le está pagando, el gobierno local le está ayudando a pagar el crédito al empresario porque le dieron todos los permisos para que caminara y por la gente, y se los dio siempre y cuando se cumpliera con la norma 03. Pero como eso iba a implicar que todas las demás granjas tuvieran que hacer lo mismo, pues boicotearon el tema. No fue el gobierno estatal, fueron los empresarios. Muchas gracias, Mónica. Le voy a dar la palabra a Enrique Santoyo, por favor. Enrique, adelante. Gracias. Mónica, felicidades. Gracias. Resulta más que motivante, como lo habíamos pensado, como yo lo consideré en la coordinación. Y creo que de aquí vamos a sacar muchos temas. Nos has puesto lo que yo sabía. ¿Por qué lo sabía? Aunque soy civil, ingeniero civil, con maestría en hidráulica, en planeación, todo eso, pues no sabía yo del agua. Los hidráulicos no sabemos lo que es el agua y tú nos has abierto los ojos. La verdad, fue don Mario, tu papá, el que me los abrió hace muchos años y lo que yo sé de tratamiento lo aprendí de ustedes, de ti también, de él y de ti, porque tienen una función importantísima y a ti te toca hacer la del futuro, porque el conocimiento del agua y sobre todo de su manejo, de su tratamiento, es lo que se requiere para las ciudades del futuro. Lo que has comentado, lo que te han preguntado, lo indica. En todos lados estamos cometiendo errores y los horrores de la Ciudad de México son una insensatez brutal. Que subamos el agua primero de nuestros pozos que cada vez están, del acuífero que cada vez están más profundos, y luego de la otra parte de la presa de Valle de Bravo, pagando un montón de pesos, venimos, la usamos una vez y la mandamos al Valle del Mezquital. Un uso que, pues con todo respeto, sí, la agricultura es importante, pero antes están los humanos y la ciudad está en un problema de que tiene que importar agua de otros lados, cuando en realidad la solución es la que tú planteas y que yo platiqué con tu papá y se lo platicamos a quien estaba en la DGCOH entonces, pero no hubo tiempo de que se pudiera plantear, que fue... Sí, vamos a poner plantas de tratamiento distribuidas en la ciudad, haciendo unidades de tratamiento, como tú lo indicas, y volviéndolo a usar, porque con la tecnología Guañeli sí se puede volver a usar, como lo has dicho. Que tiene el problema psicológico, bueno, pues sí, pero la evolución de la conciencia está funcionando y esa va a ser la solución. Traer más agua y secar más ríos de otro lado, de Lerma, de acá. No es la solución. Las ciudades tienen la responsabilidad de usar y usar su agua una vez más. Eso lo puedo decir como hidráulico, pero con los conocimientos y muchas felicidades. Esperamos que pueda entrar. Hay más preguntas. Silva, por favor. Tengo otras preguntas. Un señalamiento de que precisamente hablando de ciudades del futuro, el plan del desarrollo del aeropuerto Felipe Ángeles y acaba de salir por la SEDATU y en el tema del agua, porque es una zona que tiene complejidad en el agua, es traerse agua de otros dos ríos y dicen que lo que van a hacer es tratarla y mandarla a la agricultura. Una vez más se va a cometer el error de no volverla a usar en las ciudades en una zona que lo requiere.
hay que ver cómo plantear esto, cómo levantar la mano también ahí y decir que no. Y por último, anunciar que yo conozco la intención de que la tecnología, que está muy cercana, porque la tecnología distingue, como deducir de lo que nos dice, las contaminantes, también en la sal, en el momento de hacer agua salada, se puede ver como un cuerpo extraño que hay que quitar, hay que eliminar químicamente, no físicamente como es la técnica actual. Y sé que ahí vamos a tener una posibilidad muy grande para el futuro, el desalar el agua con estas tecnologías avanzadas que tú manejas. Aquí termino, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pero no son plantas de tratamiento, son plantas de saneamiento y de recuperación de agua. Plantas de recuperación del agua, perdón, soy el promotor de esa palabra contigo. Sí, exactamente. Muchas gracias por darme la palabra. Soy Silvana Ibarra. Mi lugar de ubicación y estudio por el momento es en Quintana Roo. Entonces estoy, bueno, sobre todo en Bacalar, ¿no? Bacalar y Chetumal, el sur de Quintana Roo es lo que me ocupa. Y puedo decirte, Mónica, que sí, muchas gracias por abrir este panorama, que es realmente cierto, más allá de la instalación de plantas de tratamiento, es el saneamiento, ¿no? Y para esto hay que basarse en un entendimiento pleno del ciclo del agua, para poder incorporar temas de drenaje pluvial, por ejemplo, con naturaleza y con drenaje de agua negra o gris. Es un ciclo que tiene que ver con todo el sistema hidrosanitario y que tiene sus sesgos actualmente, ¿no? Simplemente en las atribuciones de las diferentes instituciones, o sea, cuando, por ejemplo, los organismos operadores hacen sus cálculos de retorno y tal, con base en la descarga de agua residual, sin considerar la cuestión del agua de lluvia. Esto acá, por ejemplo, produce rebose de drenajes. O sea, ¿Sí? en el mejor de los casos, como dijo Juan Felipe, el 18% de la población está conectada al drenaje, pero ese por ciento de la población que se conecta al drenaje depende de la ubicación topográfica en la que esté. Cuando llueve, se le puede regresar el drenaje por el excusado o en las propias calles sale y se rebosa y llega, en este caso, a la laguna de Bacalar, ¿no? Que es igual el mismo sistema kárstico con los mismos ríos subterráneos y hay ningún río superficial permanente, más que el río Hondo en la frontera. Entonces, hay un concepto acá en el que hemos encontrado como sintonía, se llama ciudad sensible al agua. Principalmente se trata de lo que estoy comentando, conocer muy bien el ciclo del agua para poder hacer un programa de saneamiento a través de la planificación de los centros urbanos y también del campo, ¿no? Hay dos componentes, es tratar de dejar de contaminar con agroquímicos, con las granjas porcícolas y demás, o sea, hay ambientes que lo soportan más. Se ha comprobado que sus impactos y los indicadores de degradación del ecosistema son muy prontos y se afectan a la economía del turismo. Por ejemplo, el sargazo. Es complejo porque si bien el tema del sargazo es un tema como más global, porque viene con las corrientes marinas del sur, tiene su raíz en la misma índole. Ya la explicó la ingeniera Mónica, ¿no? Los contaminantes de la agricultura, los nutrientes. Es normal, donde los nutrientes, los fertilizantes son para que crezca la vegetación y en el mar o en el agua la vegetación son algas, entonces hay blooms algales, a veces incontrolables. Y que en vez de tener agua oligotrófica, alcalina, de colores turquesa, tenemos aguas totalmente cafés, espumosas, revueltas, que simplemente no venden al turismo. En esa derrama se ve mermada totalmente. Cancelaciones de reservas, es fácil poder, identificarlas, monitorearlas. Bueno, son muy manifiestas. Entonces, primero una preocupación y luego una conclusión.
Es un tema así de que es necesario producir en el campo, si es cierto, pues hay que comer, ¿no? Pero primero está la salud humana. Eso también es cierto por ahí, yo lo escuché. La salud de los seres vivos en general, porque de ahí depende la nuestra. Y creo que esta pandemia nos lo ha demostrado totalmente. Y hay un dato muy interesante de la Universidad Autónoma de Mérida que muestra que el 100% de las muestras que tomaron en mujeres con cáncer cervicouterino tenían diferentes tipos de pesticidas. Y también el 89% de las muestras que tomaron en leche materna tenían esos tipos de pesticidas. Entonces, eso tiene sus impactos en la salud, en el sistema endocrino, en cánceres. Está asociado como a 7 o 7, 10, no he contado los que tengo en la tabla, pero tipos de cáncer infantil y ya de otros sectores de la población. Pérdida de aprendizaje, pérdida de memoria, cosas que pudiéramos estar queriendo solucionar con paliativos psicológicos, pero en realidad pudieran ser intoxicaciones con agroquímicos, que dados en la célula así tan pequeño como es un bebé que está mamando la leche de su mamá, pues afecta naturalmente su desarrollo. Esa es una de las más grandes preocupaciones. El vigor de ese tipo de agricultura aquí es contrario a la vocación natural del ecosistema. No quiere decir que no produzcamos, quiere decir que hay que entrar en toda una transformación económica a base de educación y también los programas de los gobiernos federales, estatales pueden impulsar mucho estas transformaciones hacia una agroforestería, agroforestería Te sintrópica. pasmó la imagen. ¿Mande? Sí. Otros esquemas, permacultura, tal. Y para las ciudades, la clave es tiene mucho que ver con dejar con basarlas en el funcionamiento del acuífero. Aquí que es tan acuífero, ¿sabes? ¿Tú entiendes cómo funciona el acuífero en conectividad estructural y funcional? Cómo esa agua que llueve se filtra por el suelo y llega a ese subterráneo magnífico que lo determina todo. Características ambientales, físico-químicas, químicas, composiciones de sistemas arrecifales mesoamericanos y con ello las cifras del turismo. Entonces, si nosotros lo comprendemos y basamos el diseño de la ciudad, el sistema hidrosanitario, desde la provisión hasta el saneamiento y la reutilización del agua, entonces podríamos estarnos acercando a un ordenamiento y un saneamiento más producentes. Hasta allí mis comentarios. Muchas gracias, Silvana. Quería yo, le voy a pasar la palabra a Enrique Santoyo nuevamente, pero antes quiero hacer una pregunta. Tú mencionaste, Mónica, que la conductividad del agua, de diferentes aguas, existía, vamos, mi pregunta es, midiendo la conductividad, ¿se puede determinar de una manera fácil la dureza del agua? Mónica. Parece que perdimos a Mónica. Parece que perdimos a Mónica. Te doy la palabra, Enrique. Sí, cómo no. ¿Puedo contestar eso? Sí, claro que se puede. Se puede ver lo de la dureza. Curiosamente, porque me lo ha dicho precisamente Mónica, para el proyecto que presenté la vez pasada sobre Etos, que está allá cerca de Cancún, en el mismo acuífero Maya, me dice, sí, pero eso se le quita pasando el agua precisamente por la caliza del suelo, se le deja escurrir y se queda la causa de la dureza y se limpia.
También con Mónica estuve viendo cómo hacer lo del drenaje, a propósito de lo que dice Susana, ¿no? Para las ciudades y para todo habitante ahí, como lo estamos proponiendo en ETOS, no hay redes de drenaje. Es un error en esa zona y en cualquiera dejar que se acumule y a ver qué hacemos con ella, ¿no? La responsabilidad del que usa el agua es limpiarla, pero individualmente. Entonces, hay manera de hacer no fosas sépticas, no son suficientes ahí las fosas sépticas. Hay que ponerle algo más y ese algo más está siendo diseñado precisamente con Mónica para que sí pueda ser reutilizado en la agricultura que se haga. Pero, otra cosa, la agricultura agroquímica, esa debe estar proscrita de ahí, como en todo el mundo, ¿verdad? Porque eso es uno de los errores graves que se cometieron en nuestro desarrollo, irnos hacia la fertilización química que aumenta el volumen de los productos, pero no son, no son nutrientes. Son manzanas muy grandotas, pero que no nutren. En cambio, las chiquitas que se hacen orgánicamente son mucho más nutritivas, como ejemplo. Y en realidad se puede hacer un aumento de productividad con otros componentes que otros amigos de ahí de Cancún han trabajado con orgón y sorpréndanse, con energía al suelo, que es un secreto olvidado, pero deliberadamente olvidado. Entonces, con cuarzos se pueden hacer grandes productividades sin tener que usar fertilizantes agroquímicos. Esto, y menos los insecticidas agroquímicos, porque es curioso que donde aparece el fertilizante agroquímico aparecen las plagas. ¿Por qué? Porque esas plantas son débiles, no tienen fuerza de vida. Entonces, las plagas que le llamamos son las partes de la naturaleza que se encargan de quitar lo que no sirve. Así, la naturaleza está completa. Pero llegan las plagas para quitar eso que lo identifican como algo que no debe de estar. Entonces, el monocultivo y todas esas tonterías, como se está haciendo con la soya y los cerdos, no deben ser. Ahí debe desaparecer el cultivo de la soya y el de los cerdos y todo, porque pues sí, es la herencia del neoliberalismo, todo con dinero. Pues no, la ecología viene ahora por su lugar y la tierra nos dice, no me pongan eso. En fin, ahí vamos a tener avances muy grandes, Susana. Yo conozco muy bien Bacalar y hicimos un desarrollo ahí también, de una ciudad de luz, y la laguna era una maravilla, extraordinaria, y la vamos a recuperar, no te preocupes. Mónica nos va a ayudar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Me encanta. Yo quiero agregar nada más que espero no haberme malentendido. Bueno, también una cosa es que el sistema de drenaje pluvial tampoco tiene que ser conceptualizado a base de tubos, ni de drenajes, ni de alcantarillas, ni de cosas así, ¿saben? O sea, es a través del conjunto suelo-vegetación, incluso con swales y cosas que tengan que ver con la recarga al acuífero, para disminuir la presión del drenaje pluvial al drenaje otro, el de agua negra. O sea, tampoco podemos importar tanto ahí ese tema. Bueno, da para otra sesión. Y tenemos un estudio en uno de los institutos, disculpe, tecnológico de Chetumal de acá, una comparación económica entre el drenaje, digamos, convencional, de drenaje, tuberías y planta de tratamiento, con las fosas sépticas y algo más, como Enrique bien señalas. Tenemos una valoración económica de ambos. Sale que 7 veces es mucho mejor implementar un tema de complementar fosa séptica y algo más, por ejemplo.
Gracias, Silvana. Pedro Sousa, adelante. Mi querido Manuel, pues simplemente lamentamos mucho que se haya ido la señal de Mónica, porque sí quedaron algunas cuestiones en el tintero. Fue interesantísima esta plática, Enrique. Yo creo que hay que invitar a Mónica en la mesa final de debate, porque es un tema vital. Pues simplemente agradecer nuevamente a todos los que han participado en la conferencia. Vamos exitosamente con nuestro ciclo, afortunadamente con mucho interés y cada vez con temas más álgidos e interesantes. Simplemente les doy las gracias, nos vemos la semana que entra. El orden de las conferencias tuvo que ser cambiado porque tuvimos el problema de uno de los conferenciantes de hoy estaba enfermo y además Enrique Jiménez nos pidió enriquecer aún más su plática. Así es que en la semana se notificará cuál es la siguiente plática. Yo creo que es la de Rodrigo Santoyo, pero la ratificaremos oportunamente. Perdón, si puedo decirte, no. Retomamos el tema de Enrique Jiménez, sí. Perfecto. Entonces retomamos el tema de Enrique Jiménez y ya se les notificará la liga y todo lo pertinente. Pues muchas gracias. Le pasamos la palabra a nuestro coordinador Jorge para que nos despida una vez más con un mensaje de optimismo en la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias. Primero, a los que organizan esto, como siempre, su entusiasmo, muchas gracias por su participación. Yo quiero, lástima que no está Mónica, pero yo quiero felicitarla por su intervención, fue sumamente interesante. También muy interesante los comentarios de Silvana. Agradecemos mucho que lo haya complementado. Y felicitarlas como ingeniero y como conocedores. Pero hay algo que yo quiero destacar en lo que me escuché yo de Mónica. Ella está recibiendo el legado de su padre y lo está incrementando, pero siempre con un gran respeto y un gran amor a su papá y a su trabajo que hizo su papá. Y eso es uno de los valores humanos que de hija hacia su padre, que a mí yo admiro mucho y lo considero maravilloso. De veras que lo reconozco. Hasta luego a todos y cuídense porque todavía no se acaba este asunto de la pandemia.